que le damos la bienvenida al licenciado Sebastián Israel Saquí, que nos impartirá el tema en esta hora. Bienvenido, licenciado, para ustedes el tiempo. Buenas tardes a todos. Agradezco a los estudiantes de enfermería de la Universidad de Occidente de Retaluleu haberme invitado a disertar el tema de manejo del dolor, un reto permanente para enfermería. Mi nombre es Sebastián Israel Saquí Cordóñez, como ya dieron a conocer. Tengo el gusto de facilitarles la plática del día de hoy. En todas las experiencias que vivimos los seres humanos, sin duda alguna, el dolor es una experiencia común que todos experimentamos, porque es parte de la vida misma y de nuestra vivencia. Sin embargo, hay dolores que nunca vamos a experimentar de igual manera debido a que el umbral del dolor es distinto en cada persona. Los varones jamás experimentaremos el dolor de parto que sufren las señoras o las mujeres al tener un bebé. Las damas o las señoras jamás sentirán un dolor testicular, pero ambos sí sentiremos algunas veces algún dolor de muela o el dolor de una herida o de una cortada o de un pinchazo. Solo quien sufre el dolor siente o sabe lo que siente. No hay ninguna otra persona que pueda experimentar o expresar el dolor que sienten las personas, porque eso es algo subjetivo, aunque existen algunas escalas para medición y toda la cuestión. Sin embargo, el ser humano como único experimenta el dolor de distinta manera. Por eso existen muchas expresiones respecto al dolor. Por ejemplo, algunos inspiran poemas respecto al dolor, como este que dice: en ese minuto, en ese instante, cuando el dolor intenso y tan punzante duele respirar por estar vivo, ese instante doloroso, donde todo lo oculto y queda oculto su sentido, sin embargo el cuerpo sigue vivo, fuerte mientras el pensamiento, el entendimiento, el alma ha fallecido. El dolor es tan agudo, pienso que poco lo han sobrevivido. Esa expresión es singular. Por ejemplo, Dalton también expresa el dolor de esta manera. Dice: conozco perfectamente mi dolor, vive conmigo disfrazado en la sangre. Se ha construido una risa especial para que no pregunten por su sombra. Ay, queridos, ay, queridas, mi dolor es capaz de inventaros un pájaro. Veamos estas expresiones. Expresan que el dolor es singular en todas las personas, no es igual en todas. El tema, el dolor, un reto permanente para enfermería, plantea para todos los que nos dedicamos en el cuidado o al cuidado del paciente, nos plantea ayudar al prójimo a superar este dolor en el momento de la experiencia de alguna enfermedad. Por eso los enfermeros enfrentamos 3 retos. El primer reto es definir el dolor. Como lo hemos expresado, el dolor es un sentimiento que cada persona lo expresa de distinta manera. Por eso mismo debemos definir el dolor como por medio de algunas palabras o por medio de algunos cualificativos. El segundo reto es conocer el dolor. Esto indica que debemos saber cómo valorar, cómo clasificar el dolor. Y el tercer reto es manejar el dolor. Y esto implica tener conocimientos farmacológicos, no farmacológicos, científicos, técnicos y humanos, para que cuando nosotros demos cuidado a la persona humana, al ser humano, lo demos con todo para que podamos brindarle comodidad.
El primer reto es definir el dolor entonces. Y entonces vamos a encontrar que no existe una definición respecto del dolor. Han pasado muchos siglos, muchos años en que los científicos han estudiado el dolor y le han dado muchas escalas, muchas variables, han inventado diversos cuestionarios. Sin embargo, no hay ninguno de esos que en verdad exprese o defina el dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como esa experiencia sensorial o emocional desagradable asociado a un daño tisular real o potencial. Veamos que esta definición nos da por lo menos dos componentes del ser humano, el componente físico y el componente psicológico. Y todos los que somos enfermeros o estudiamos enfermería sabemos que cuando realizamos nuestro proceso de atención de enfermería, elaboramos un diagnóstico y decimos que el diagnóstico de enfermería es el enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiere nuestra intervención oportuna para disminuirlo o eliminarlo. Vemos aquí que la Asociación Internacional del Dolor para el Estudio del Dolor indica que el dolor es una experiencia sensorial emocional desagradable, real o potencial. Eso quiere decir que es una experiencia que vive ahora el paciente o que lo puede vivir después por la patología o el diagnóstico que el médico le da. También el dolor puede definirse como una experiencia desagradable acompañada de una respuesta afectiva, motora, vegetativa, incluso de la personalidad. Esta definición ya ve a la persona como un ser holístico, un ser compuesto por mente, o sea, la parte psicológica, la parte física, la parte espiritual, lo ve como cuerpo, alma, espíritu, y entonces dice que le afecta a toda la personalidad. ¿Quién de ustedes no se ha pinchado alguna vez y siente la molestia en todo su cuerpo? ¿Quién de ustedes no se ha cortado alguna vez y siente incomodidad en todo su ser? Pues el dolor es ese tipo de experiencia. Entonces nuestro primer reto es definir el dolor. Y esto lo tenemos que mantener constantemente. Quiere decir que como estudiantes de enfermería debemos aprendernos esta definición. Y como profesionales no debemos olvidarnos de esta definición. El segundo reto que tenemos es conocer el dolor. Y el dolor la podemos clasificar de distinta manera. La podemos clasificar según su duración, como agudo o crónico. Agudo cuando es un dolor repentino de una duración breve causado por alguna afección que esté experimentando el prójimo o el ser humano. Es crónico cuando es permanente, es un dolor repetitivo, es un dolor agudo que permanece y esto se vuelve crónico, pero también según la patología. Por ejemplo, un paciente con cáncer, un paciente con diabetes puede tener dolores neuropáticos o un paciente con artritis, por ejemplo. También el dolor se le puede clasificar según su origen. Según el origen, el dolor puede ser nociceptivo, porque es la respuesta a una lesión o a una enfermedad o una inflamación o afección. Puede ser neuropático porque se ve afectado el sistema nervioso central por diversos estímulos y el paciente puede sentir hormigueo, picazón, punzadas o algo como descargas eléctricas. El dolor puede ser también de origen psicógeno cuando hay un dolor agudo, permanente o un dolor crónico que el paciente o la persona experimenta. Y esto es un cansancio respecto al dolor que puede manifestarse por medio de la depresión, de la hipocondria o de la intensificación del dolor. La clasificación del dolor también depende del curso. Puede ser continuo o puede ser transitorio. También depende de la intensidad. Puede ser leve, puede ser moderado y puede ser intenso. Pero esto es según la experiencia de la persona que lo está viviendo. Y por último,
El dolor puede clasificarse según su sensibilidad, como buena, como parcial o escasa. También debemos nosotros, respecto a la valoración del dolor, debemos por lo menos ver tres aspectos esenciales. El primer aspecto es respecto a la subjetividad. El dolor es subjetivo, aunque puede ser objetivo si se aplica un cuestionario, un test o alguna herramienta de medición. Sin embargo, sigue siendo subjetivo. También el otro aspecto es la multidimensionalidad. El dolor tiene varias dimensiones, por lo menos 6, que la vamos a ver posteriormente. Y el otro aspecto es la variabilidad. El dolor puede ser variable, ¿verdad? En la misma persona puede ser variable, de un momento a otro o de un día para otro. En relación a la multidimensionalidad, pues vemos que las áreas que se evalúa en esta multidimensionalidad tienen que ver con el área fisiológica. Respecto a sus características, la localización, el inicio y la duración del dolor. El área sensitiva, como por ejemplo las características, la intensidad, la calidad del dolor, el patrón del comportamiento del paciente. El área afectiva tiene que ver con los distintos estados de ánimo que expresa el paciente al tener dolor. Puede expresar enojo, puede expresar llanto, puede expresar risa incluso. Es paradójico quizá, pero algunos pacientes primero se ríen y después lloran por el dolor. El otro área es el área cognitiva. Respecto al área cognitiva, pues los pacientes, según su cultura, según su cosmovisión, según de dónde vengan o su estatus incluso educativo, pueden manifestar el dolor o pueden describir el dolor que sienten. Algunos expresarán el dolor de distinta manera según su nivel educativo. Y esto tiene que ver con el área cognitiva. Y el otro área es el área conductual. He dicho que algunos pacientes van a manifestar rabia, van a manifestar enojo, van a manifestar llanto al expresar su dolor. Y el otro área en relación a la multidimensionalidad es el área sociocultural, que tiene que ver con todos los patrones que en sí vive el paciente. ¿Cuáles son las técnicas y métodos para medir el dolor o para valorar el dolor? Pues por lo menos hay 4 técnicas. La primera técnica es la entrevista. La segunda técnica son los autoinformes. La tercera técnica es la escala de valoración y la cuarta técnica son los cuestionarios. En relación a la entrevista, pues es la actividad principal que realiza todo profesional de enfermería o profesional de la ciencia de la salud. Cuando nosotros como enfermeros realizamos el proceso de atención de enfermería, realizamos por lo menos 4 pasos o damos 4 etapas, y una es la valoración. En la valoración usamos diversas técnicas y entre esas técnicas está la entrevista al paciente. Todo lo que nos diga el paciente, todo lo que nosotros podamos preguntarle al paciente y lo que nos pueda indicar el paciente, pues son prácticamente los datos que nosotros vamos a tomar para valorar el dolor en el paciente. Los autoinformes, pues es un método que en donde puede expresar el paciente su dolor, puede autodefinir o puede expresar sus conceptos respecto al dolor o los síntomas, los signos que siente el paciente. Y la escala de valoración, pues esto es lo más usual que nosotros hacemos, tanto médicos como el personal de enfermería. Las escalas de valoración son las que más utilizamos. Y por último, pues existen algunos cuestionarios. Estos cuestionarios son muy específicos. ¿En qué sentido? En que estos cuestionarios están construidos por los científicos
para medir ciertos dolores que pueden experimentar las personas. ¿Cuáles son las escalas de valores que existen o para valorar el dolor? Pues tenemos en primer lugar, por ejemplo, la escala verbal o descriptiva simple, que evalúa el dolor desde sin dolor hasta un dolor muy importante. La otra escala que existe es la numérica, en donde se le presenta al paciente números de 1 al 10, en donde 0 es sin dolor y 10 es un dolor muy intenso. También existe la escala visual analógica, en donde tiene dos polos opuestos. El primer polo es sin dolor y el último polo es mucho dolor o mayor dolor. También pues hay algunas gráficas que se pueden presentar a los pacientes para que expresen su dolor. Y por último la de caras o la escala de Wong-Baker. Esta pues es una figura o una gráfica en donde se le presentan diversos rostros al paciente y se le pide que se identifique con uno de esos rostros, de tal manera que 0 es sin dolor y 5 es un dolor muy fuerte. Ese es el segundo reto. El segundo reto es conocer el dolor y conocer cómo valorar el dolor y la clasificación del dolor. El tercer reto, que es el que es más fuerte y que nosotros debemos aplicarlo ya en nuestra práctica, es el manejo del dolor. Este es el reto permanente. ¿Cómo manejar el dolor en los pacientes? No debemos olvidar un aspecto al manejar el dolor en los pacientes. Nosotros debemos tener siempre ese sentido humano, debemos no perder la sensibilidad al momento de manejar el dolor en los pacientes. ¿Cómo vamos a manejar el dolor en estos pacientes? Pues existen por lo menos dos métodos o dos maneras para manejar el dolor. Uno es más usado que otro porque es lo más fácil y lo más sencillo quizás, pero nosotros como profesionales de enfermería y como estudiantes de enfermería debemos ver cuál tratamiento o cuál técnica es mejor. Existe el tratamiento no farmacológico. Este tratamiento no farmacológico pues es utilizado por muchos psiquiatras, psicólogos, en la antigüedad, cuando no existían los analgésicos, los opioides, pues también fue utilizado mucho. Y tiene que ver con el reposo. Quizás muchas veces solo reposando es que se nos puede quitar el dolor. Cuando usted tenga una cefalea, un dolor de cabeza, quizás solo es necesario ponerse una almohada, cerrar los ojos y tener un silencio total, y cuando se levante quizá ya no tenga dolor. El reposo, eso es uno de los tratamientos quizá esenciales. Y hablando de reposo, pues podemos pensar en aquellos pacientes que necesitan reposo después de una cirugía. Y el personal muchas veces escucha música a todo volumen, enciende las luces reflejando directamente a los ojos del paciente, cuando quizá el paciente necesita un reposo cómodo para poder dejar de sentir dolor. También el uso de la termoterapia, el uso del hielo o el uso del calor. Muchas veces se nos aconseja cuando nosotros tenemos algún dolor dental o cuando tenemos algún edema o una hinchazón provocado por algún golpe, pues se nos aconseja usar hielo o se nos aconseja usar compresas calientes. La otra es los masajes. Los masajes son demasiado importantes. Estos masajes son muy distintos, muy variables. Hay masajes por fricción, hay masajes por percusión, masajes con algún
algún ungüento analgésico o alguna crema especial o alguna loción especial que se le puede dar a los pacientes. A mí me ha parecido bastante importante, por ejemplo, en el Hospital Regional de Occidente, el que los estudiantes de terapia o fisioterapia lleguen a ver algunos pacientes en las unidades de intermedios de hombres o en intensivo o en algunos otros servicios y llegan pues a darles movimiento activo, movimiento pasivo, masaje, y eso ayuda demasiado o mucho a los pacientes en relación a la disminución del estrés, del dolor y de toda la ansiedad que ellos manejan al estar hospitalizados. Otra técnica utilizada no farmacológica son las electroestimulaciones, ¿verdad? O el uso de ultrasonidos. Si vamos más atrás en las culturas orientales, por ejemplo la china o la de la India, pues utilizan la acupuntura, ¿verdad? En el que insertan agujas en algunas áreas en donde pasan ciertos nervios que provocan dolor. También la terapia física, las vibraciones y la musicoterapia podrían ser terapias que podamos nosotros utilizar para disminuir o eliminar el dolor en los pacientes. Lo más común para nosotros es el uso de los analgésicos no esteroideos o los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Eso es lo más común para nosotros. Está bien. Debemos utilizarlo porque es una indicación médica, debemos utilizarlo porque el paciente lo necesita, pero es mejor que nosotros lo utilicemos con conocimiento, lo utilicemos cuando es adecuado, cuando es el momento adecuado. También están los opiáceos, ¿verdad? La morfina, otros como la meperidina, ¿verdad? Cuando los dolores no ceden al tratamiento no farmacológico o al tratamiento farmacológico de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. En fin, todos estos tratamientos son los tratamientos que nosotros debemos o podemos utilizar para manejar el dolor. Pero el reto es mayor. El reto es mayor en el sentido de que nosotros tenemos que manejar el dolor en distintas edades. Y al manejar nosotros el dolor en las distintas edades, no va a ser igual manejar el dolor en un niño que una persona adulta. No va a ser igual manejar el dolor agudo con el dolor crónico. Para ello nosotros entonces debemos no perder la sensibilidad humana al dolor. Muchas veces nosotros como estudiantes de enfermería o como profesionales de enfermería, con todo lo que hacemos, nos volvemos muy mecánicos, muy técnicos. Y nos olvidamos de lo humano de las personas. No debemos perder esa sensibilidad humana. Debemos nosotros ser sensibles al dolor del prójimo. Todos nosotros los que nos dedicamos al cuidado tendemos muchas veces a rutinizar toda nuestra práctica. Y muchas veces nos olvidamos que el lugar donde trabajamos o con quienes trabajamos llegan personas y nosotros pues muchas veces nos volvemos insensibles al dolor. Tenemos que ser empáticos, tenemos que meternos en el zapato del paciente, de tal manera que podamos nosotros entender lo que está sintiendo el paciente. Frente al dolor al prójimo debemos nosotros por lo menos tener 3 actitudes. La primera actitud es actuar humanamente, no perder la sensibilidad humana. Muchas veces escuchamos al paciente, ay señorita, ay señor, el dolor. Tengo dolor en la pierna, tengo dolor en la operación. Muchas veces somos insensibles y decimos, pero ya le puse su analgésico.
ya le administré su medicamento, esperemos. O le voy a avisar al doctor y vamos a ver qué pasa. Pues la verdad es que nosotros no debemos ser insensibles. Debemos mantener esa sensibilidad humana ante el dolor y debemos actuar humanamente. Otra actitud que nosotros debemos tener es que debemos actuar éticamente. Los enfermeros y las enfermeras tenemos un código deontológico que nos indica cómo nosotros debemos actuar al dar cuidado al paciente, cómo debemos actuar con nuestro colega y con todas las personas y con los colegas de otras disciplinas de la misma ciencia de la salud. Debemos mantener nuestra ética al momento de nosotros ver a un paciente con dolor. Debemos ser sensibles al dolor. Y la última actitud o la tercera actitud que debemos tener es que debemos actuar con conocimientos técnicos y científicos, humanos y éticos. El conocimiento es básico. Usted no va a administrarle una tramadol a un paciente por administrarle nada más sin saber cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las precauciones que debe tener. Usted como enfermero, yo como enfermero, debemos actuar con conocimientos científicos y técnicos. Es decir, ¿cómo vamos a administrar un medicamento IV? ¿Cómo vamos a administrar un medicamento IM? ¿Con qué técnica? ¿En dónde? ¿Verdad? Conocer el medicamento, ¿por qué lo vamos a administrar? De tal manera, entonces, que nosotros, al no perder la sensibilidad humana, vamos a actuar humanamente, éticamente y con conocimientos técnicos científicos. No debemos perder la sensibilidad ante el dolor humano. Pero nuestro reto es, por ejemplo, cómo manejar el dolor en niños. Los adultos, pues, expresamos nuestro dolor, nuestros pensamientos, lo que sentimos, pero los niños no pueden hablarnos a nosotros y decir, mire, señorita enfermera, tengo mucho dolor, o mire, señor enfermero, tengo dolor. Ellos no pueden comunicarse con nosotros de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el dolor en estos niños? Pues debemos conocer y aplicar los siguientes conocimientos. Debemos conocer las conductas dolorosas. Un niño, un bebé, cuando siente dolor, va a llorar, va a estar inquieto, va a sudar. Debemos conocer esas actitudes o esos signos que los niños presentan al momento de tener dolor. Debemos ver las manifestaciones fisiológicas en los niños y el uso correcto de los medicamentos en estos chiquillos. En los niños, los medicamentos se utilizan con microdosis o dosis pequeñas. Entonces, debemos conocer cómo aplicar estos medicamentos con estos niños, cuáles son las conductas dolorosas y cuáles son las manifestaciones fisiológicas en los niños para poder decir, este bebé o este niño tiene dolor, de tal manera que nosotros podamos tratarlo y darle comodidad, que es lo que nosotros hacemos. También el reto es cómo manejar el dolor en pacientes críticos. Los pacientes críticos que están en unidades de intensivos o que están en la unidad de intermedios de medicina de hombres o mujeres o en cualquier otro intensivo, pues van a estar intubados, van a estar sedados, van a estar ventilados, también sin poderse comunicar. Pueden tener manifestaciones clínicas del dolor, pero entonces es cuando nosotros debemos conocer y aplicar, por ejemplo, conocer la fisiología del dolor en este tipo de pacientes. Un paciente con una neumonía nosocomial o con un SIRA, o un paciente que está pronado, ¿cómo nosotros podemos ver o medir el dolor en ellos? Si nosotros no conocemos la fisiología del dolor en estos pacientes, pues no conoceremos la conducta de cómo actuar en estos pacientes y por lo tanto también debemos conocer el uso de la pseudoanalgesia,
cómo utilizar el midazolam, cómo utilizar el diazepam, el lorazepam, el fentanil, cómo utilizar todos estos medicamentos en estos pacientes, cuál es la dosis, cuál es la dilución. Este es un reto importante para nosotros. El dolor va a existir en todas las personas cuando están enfermas. Si usted tiene una amigdalitis, usted va a sentir dolor. Si usted no tiene una faringitis, el primer síntoma es dolor. En estos pacientes, en unidades críticas, en estos pacientes en intensivos de adultos o en la unidad de intermedios, pues son pacientes que necesitan que nosotros les manejemos el dolor por medio del conocimiento de los fármacos pseudoanalgésicos. Otro reto para nosotros como enfermeros y enfermeras es cómo manejar el dolor crónico. El dolor crónico es aquel dolor que incluso mata a las personas. El dolor crónico está asociado a las patologías crónicas, degenerativas, por ejemplo, o enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea, los pacientes diabéticos experimentan diversos dolores neuropáticos, pacientes con cáncer, algún paciente con cáncer de estómago o con cáncer cérvico-uterino va a manifestar dolor. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Debemos conocer y aplicar conocimientos, los conocimientos acerca de los mecanismos que desencadenan el dolor crónico, las diferentes terapéuticas que existen actualmente, ¿verdad? ¿Cuáles son las que se manejan? Debemos conocer eso y tratar de estos dolores. Estoy dando generalidades por el mismo hecho del tiempo, porque hablar de dolor pues sería tener un curso intensivo respecto de todos estos aspectos a tratar, ¿verdad? El otro reto que nosotros tenemos es el manejo del dolor agudo. Aparentemente el dolor agudo se maneja muy fácilmente, sin embargo, no se maneja tan fácilmente porque debemos conocer las causas. Por ejemplo, un paciente con apendicitis que tiene signos y síntomas de apendicitis, pero que no está confirmado todavía, usted no le puede poner un analgésico. No le podemos poner un analgésico a ese paciente, porque si le ponemos un analgésico, si le administramos un analgésico a ese paciente, pudimos encubrir la enfermedad y entonces este paciente ya no va a ser operado por una apendicectomía, con una apendicectomía, sino va a pasar a una laparotomía si es que el apéndice se le revienta, ¿verdad? Entonces, el dolor agudo, pues debemos conocer las causas, el momento adecuado del uso del analgésico y el uso de terapias alternativas para poderle dar comodidad al paciente. El manejo del dolor como un reto para enfermería, como un reto permanente para enfermería, nos plantea 3 retos importantes. El primer reto es definir el dolor, conocer el dolor como tal, definir el dolor como tal. El segundo reto es conocer el dolor en relación a la valoración, a la clasificación del dolor. Y el tercer reto es el manejo del dolor. El manejo del dolor en todas las etapas de la vida, desde la etapa de la niñez, la adultez, la vejez, también en pacientes crónicos, en pacientes con enfermedades agudas. Ese es el reto nuestro siempre. Y es que los que nos dedicamos al cuidado, pues vamos a tener siempre pacientes con dolor. Es que todos nuestros pacientes que están hospitalizados o todos los pacientes que llegan a nosotros a consultar, su primer síntoma puede ser el dolor. Y por eso el manejo del dolor es un reto permanente para enfermería. Y este reto, pues, hace que nosotros seamos más humanos. Debemos ser más humanos ante el dolor del prójimo. No debemos perder el lado humano de nuestra práctica como cuidadores, como enfermeros.